Muy buenas noches a todos y todas. Llegó el momento. Acá estamos para hablar de Puerto Libertad, nuestra Puerto Libertad, y contarles esto que les adelantaba en el tráiler, que fue un exitazo, la verdad. Nuevamente agradezco a todo el mundo que compartió y que reaccionó a ese adelanto de esto que es HDP. Harto de pseudo políticos. Antes de empezar a desarrollar el programa, quiero mostrarles esto que es muy importante para mí. Perdón, hay un poco la desprolijidad del primer programa. Espero que sepan disculpar algún inconveniente técnico o alguna cuestión que no sea muy presentable, digamos, ¿no? Eh, Me voy a adelantar porque conozco hace, como saben, y si no saben, bueno, algunos habrán escuchado mi voz en la radio durante 20 años que hago radio. Es la primera vez que estoy haciendo un programa en streaming. Me ven la caripela. ¿eh? Ahora no solamente pongo la voz, voy a poner la cara. Y conociendo la movida ya acá en Libertad, yo me voy a basar acá en Libertad nomás, ¿eh? No, voy a sacar lo nacional, voy a sacar lo provincial y también de otras, digamos, localidades. Voy a hablar de Libertad. Si se asemeja a otra ciudad, no es mi responsabilidad. Yo voy a hablar de Liverpool. Eh, y como conozco, además hubo casos acá en Libertad donde trucharon títulos. Y algún boludo, alguna boluda decir, pero este qué carajo viene a hablar boludez, acá son todos opinólogos. Bueno, no es así. En mi caso, me preparé muchos años para hablar de política. No solamente para hablar, sino para hacer también. Pero ese es otro tema que en otro programa voy a contar por qué nunca en realidad pude hacer política. Eh, pero me preparé para hablar de este tema en realidad. eh, Así que quiero mostrarle, porque les decía, trucharon títulos acá, inclusive una concejal, si no me equivoco, en algún tiempo atrás, eh, truchó hasta un título y demás hierba. Bueno, yo no truché nada, no voy a truchar nada, no es mi estilo truchar absolutamente nada, soy transparente y voy con la verdad. Esto tiene que quedar claro, desde el primer programa, yo no le voy a meter el perro a nadie. Voy a hablar siempre con fundamento, pero sobre todo con argumentos sólidos. Entonces, acá tengo, este es el título terciario de técnico, técnico en gestión administrativa y políticas públicas. No sé si se ve ahí un poquito, ahí dice título de técnico. Y ahora les voy a mostrar el otro que es el que más orgullo me da, que es un título universitario de grado, donde dice, no es trucho, todo legal. Después pueden, si quieren, ir a la institución y preguntar. Este es mi título universitario. Ahí dice licenciado en gestión de políticas públicas. Bueno, esto quiero dejar en claro de entrada. Ahora que ya nos conocemos, que me conocen, quiero entrar en la cuestión. En el adelanto les decía, ¿por qué carajos Puerto Libertad no avanza? ¿Qué está pasando con nuestro pueblo? Que más o menos, en mi caso de que tengo uso de razón, sigue igual. Sigue igual y están los mismos de siempre. ¿Qué pasa con Libertad que no avanza? Y para tratar de saber qué pasa, justamente hay que analizar todo lo que estuvo ocurriendo en estos años. Estamos hablando de muchos años de la misma persona, o sea, de la misma familia, que es la familia Ferreira. Se inicia ya por el año 91, imagínense. En el año 91 yo tenía 9 años. No, es increíble. 9 años, estaba en la escuela 157 cuando Ferreira asume como intendente y al día de hoy hay un Ferreira.
Y es impresionante, si uno lo mira así, es impresionante. ¿Eh? La cuestión es que está todo bien. A ver, si Libertad es mejor que... Con todo el tiempo que pasó, tendría que ser mejor que las otras ciudades. Posta, les digo. Pero acá hay un problema y esto es lo que vengo a hablar acá. Por eso es importante analizar el diagnóstico y demás, que después voy a hacer un pequeño raconto de qué es esto de las políticas públicas y cuál es la dinámica y el diseño, el ciclo que tiene, que es lo que soy especialista en políticas públicas. Pero les decía, año 91. Bueno, esto tiene que ver con el punto principal, vamos a decir, hay dos problemas acá en Libertad, dos. Está el problema concreto, que ya todo el mundo lo sabe, además esto no hace falta analizar mucho la cuestión, pero es importante decirlo, es un pueblo que está por muchos años aislado, porque, bueno, primero fue Alto Paraná, después Arauco, tenemos entre el 70 y el 80% del territorio nuestro, del ejido municipal, que pertenece a esta multinacional. Ese es un problema, pero todos estos pseudopolíticos, voy a decirlo ya, pseudopolíticos, después voy a explicar también, tranquilo, paso a paso, decía Mostaza Merlo, por qué políticos, por qué pseudopolíticos y demás hierba. Ese es un problema, sí, claramente es un problema, te limita un poco. Pobreza estructural, falta de oportunidad laboral, son problemas concretos. Pero ahí viene la cuestión. ¿Es un problema? Sí, es el 50% del problema. Lamentablemente, el otro 50% del problema debería haber sido la solución a ese 50% del problema, al que les mencioné recién. ¿Cuál es la solución? La política, los políticos, no los pseudos políticos. Esto es lo que tiene que ver. Libertad, lo digo ya, después voy a seguir profundizando. Libertad no avanza un carajo porque tenemos gobernantes ineptos, pseudo políticos. No saben un carajo de lo que están haciendo, de lo que hicieron, ni de lo que van a hacer. Al menos no saben nada de lo que tenga que ver con solucionarle el problema a la gente, que para eso está el político. Y quiero reivindicar esa palabra porque es lo que estudié. Me considero un político de verdad porque sé de qué se trata. Entonces, no se puede llamar a esa gente políticos. No, son pseudopolíticos, es decir, falsos. Falsos, mentirosos. Se hacen pasar por políticos, pero no lo son. Son estafadores, son delincuentes, pero no son políticos. Y esto es lo que hay que limpiar. En primer lugar, antes de... Vamos a ir con todo acá, vamos a limpiar todo. Y a estos que están acá los vamos a limpiar también. Lo vamos a voltear. Pero que no se me entienda mal, que no me venga nada. Lo van a hacer igual, conozco. Hago un paréntesis. En su momento, cuando hacía radio, me mandaron 20 cartas de documento para cerrarme el pico. Imagínense. Lo hizo, ni lo voy a nombrar, lo voy a decir el chorro nomás. Y ya saben de qué se trata. Entonces, a mí no me van a correr por ningún lado. Acá, hoy, más que nunca, Independiente haciendo esto, porque estoy viendo que este pueblo no avanza un carajo. Me preparé para justamente sacarle las caretas a estos crotos, a estos pseudos políticos que no tienen nada del político de verdad. ¿Qué es el político de verdad? Básico. Se interesa por resolver los problemas que tiene la gente, que tiene un pueblo. Y no hicieron nada. En estos años que estuvieron, no hicieron nada, pero posta que nada. Y acá
les digo, o sea, son parte del problema. Hicieron 100%. El problema de libertad es esta cuestión estructural que le decía, social, económica, territorial, y el otro 50% del problema son los pseudopolíticos. O sea, estamos en el horno con esta gente que tenía que solucionar ese tema. Para eso está la política, y esto es lo que yo vengo a reivindicar acá. Pero vamos a hacer un poquito de un repaso así rápido, porque hay que saber estas cuestiones, pero por supuesto que hay que estar en el tema, o sea, que hay que estudiar. ¿Qué es lo que hice? Por eso quiero explicar, digo, voy a tener mi título acá con telaraña, no, voy a usarlo el título. En primer lugar para esto, para explicar. Y en segundo lugar, como les decía, a largo plazo, a realmente empezar a demostrar y hacer cosas. Y las cosas que hay que hacer además acá, en el pueblo, los voy a decir también. Pero este es el primer programa. Sé que hay mucha expectativa. Es más, yo también tenía una expectativa. Me desbordó casi esto, le soy sincero. Con los años de experiencia igual que tengo, me desbordó por la cantidad y la sed que hay de la gente en este hartazgo de estos pseudopolíticos. Empecemos a cambiar el lenguaje porque no es así. Porque la política es una cagada, esos políticos son todos y no son políticos, no es política. Es pseudopolítica y son pseudopolíticos, ¿sí? Que quede claro eso. Les decía, acá en la Argentina, en realidad en todo el mundo, el proceso evolutivo de la economía, ¿sí? Estamos hablando del Estado, hay que hablar del Estado, voy a ser muy somero, se puede hablar un montón de esto, hay mucho, pero no quiero excederme con la cuestión teórica, pero es necesario marcar esta cuestión para entender. Para tener una base y entender. El Estado fue mutando a través del tiempo en sus funciones, en su momento fuertemente, estamos hablando del siglo pasado, el Estado de Bienestar fue el más fuerte, ¿sí? A nivel mundial. Luego se cae el Estado de Bienestar y aparece el neoliberalismo y la globalización, y ahí entran a modificarse estructuras y funciones del Estado, ¿sí? Estamos hablando a nivel mundial, y eso Argentina no estuvo exenta, y venimos directamente a la década del 90. En la década del 90 ocurre la reforma del Estado, ¿sí? Esto tiene que ver con el neoliberalismo, consenso de Washington, todas estas cuestiones, pero quiero que queden claro esto, lo de la reforma del Estado, ¿sí? Se modifican las funciones del Estado. El Estado se empieza a transformar, y en la Argentina en la década del 90, en el 94, ocurre la reforma del Estado, o sea, se reforma la Constitución, y también a los municipios le otorgan la autonomía municipal. ¿Qué quiere decir? Que ahora, a partir de ese momento, el municipio se va a empezar a hacer cargo de muchísimas más funciones de las que era original. Le dan autonomía y no va a dedicarse nada más que al ABL. Fíjense ustedes, y acá en esto es lo que me da mucha bronca a mí. No, antes era solamente eso, y estamos ahí. 91 entró estos Ferreira entraron. Se quedaron en el tiempo, Y esto es lo que quiero marcar. 94, reforma del Estado, la municipalización, ¿sí? Transfiere el Estado Nacional a los municipios, a las provincias primero, después a los municipios, nuevas funciones. Se tiene que hacer cargo ahora. No te vas a hacer cargo solamente de barrer la calle, recolectar residuos, de catastro, de habilitar un comercio. No. Ahora te vas a tener que hacer cargo, ¿sí? Esto en la década del 90 arranca, de la salud, ¿sí? De el empleo, de la cuestión social. Y ahí entonces uno dice, pero década del 90, 1991,
desde esa época hasta esta gente. Y ahí uno entiende. Al día de hoy, estamos en 3 de marzo de 2025. Y nos quedamos estancados y mal, además, en la época anterior de la reforma del Estado. Estamos un siglo atrasado por culpa de estos pseudos políticos. Un siglo atrasado. Alumbrado, barrido y limpieza que ni siquiera hoy lo hacen bien. Tenemos residuos tirados por cualquier lado, el que nos pasan a buscar. Es un desastre. Alumbrado. Ni hablemos de alumbrado. Hay barrios que no tienen alumbrado. Entonces, ni siquiera esa tarea que es de hace un siglo atrás la pueden hacer bien. ¿Qué carajo van a hacer bien ahora? Todo lo que salió a posteriori de la reforma del Estado. Es increíble, pero es la realidad. Por eso Libertad no avanza. Y en esta cuestión, ¿cuáles son las nuevas funciones, no? ¿Cuál es esto? ¿Qué se diagramó en esta reforma del Estado, la reforma administrativa de la administración pública? Y bueno, esto que les decía, hoy el municipio se tiene que hacer cargo de funciones que antes no lo hacía. Pero fíjense ustedes el discurso de estos pseudos políticos que nos gobiernan. Más de 30 años van, Hubo un paréntesis ahí del chorro, que hizo tan mal las cosas el burro ese, que terminaron volviendo estos otros burros. Imagínense qué crotera de pseudo político que tenemos. Es impresionante. Entonces, lo que digo es que las nuevas funciones que tiene un municipio van más allá del barrido que hacen mal esta gente, de la limpieza, la recolección de residuos, el alumbrado público, cobrar alguna que otra tasa, habilitar un comercio, una obra, empedradito por aquí, pintar con cal el cordón cuneta, siglo pasado. Ahora lo que se tiene que hacer, y justamente de eso es el título que tengo, la licenciatura, es que hay que diseñar un pueblo. Diseñar, planificar a través de las políticas públicas. ¿Y qué son las políticas públicas? ¿Alguna vez lo escucharon a estos pseudo políticos hablar de políticas públicas? Ellos no saben un carajo. ¿Qué carajos van a hablar de políticas públicas? Esta es la cuestión fundamental. Ellos son parte del problema, repito eso. Y por falta de capacitación fundamental, siglo XXI, estar preparado para cualquier desempeño, cualquier cargo que vas a desempeñar, tanto el sector privado como sobre todo el público. Que un pueblo necesita de tu expertise para que salga adelante, se desarrolle. Y acá lo que hay que hacer es política, no pseudopolítica, políticas públicas hay que implementar. ¿Y qué son las políticas públicas? Son las decisiones que tienen que tomar los políticos con mayúsculas, que estos pseudos políticos no lo hicieron y no lo van a hacer nunca porque no quieren, no saben y no le importa un carajo más que el beneficio propio. Entonces esto vamos a dejar claro de entrada. Las políticas públicas son las acciones que tiene que tomar el político, la administración pública, en este caso estamos hablando de la municipalidad, para resolver los problemas públicos que tiene una sociedad, que tiene Puerto Libertad. ¿Y cómo se toman esas decisiones? Que, bueno, y ahí está la cuestión y esto es lo más importante. En primer lugar, este es el ciclo de las políticas, son pasos que hay que seguir, ¿sí? En primer lugar es la identificación del problema o de los problemas, ¿sí?
Primer paso es identificar qué problema tenemos acá. ¿Sí? Hacer un diagnóstico de la situación. Ese es el paso número 1. El paso número 2 que hay que seguir es hacerlo público a esto, incorporar a la agenda esto, decir como municipio, decir, mire, vamos a resolver este tema, nuestro interés está puesto aquí y lo vamos a resolver. Entra la agenda del gobierno, la agenda pública. El tercer paso es ver cómo solucionamos ese problema. Y tenés muchas alternativas. Hay varias alternativas, tenés que barajar muchas alternativas. El otro paso es seleccionar la mejor alternativa que has detectado. Y después, una vez que detectaste la alternativa, implementarla, es decir, hacerla realidad. Eso que dijiste que vas a hacer, empezás a ejecutar. Pero no queda ahí. No. Esto es, por eso te digo, esto es fundamental. Una vez que ejecutaste, lo que tenés que hacer es monitorear y evaluar. A ver si esa medida, esa política pública que tomaste, está resolviendo el problema que vos planteaste en el inicio. Este es el básico, ¿eh? Dentro de cada proceso hay un montón de herramientas, ¿sí? Hay una caja de herramientas que se utilizan para tratar de planificar de la mejor manera esto, ¿eh? Pero esto lleva un proceso, es un proceso, y además en el proceso, esto es fundamental también, en el diagnóstico, tiene que haber participación ciudadana. Estamos hablando que somos, si sos político, el representante del pueblo para resolver los problemas de la gente. Y vos desde tu camioneta no vas a resolver un carajo de tu camioneta Toyota 0 kilómetros, con polarizado. ¿Qué mierda vas a resolver? Nada. Encima si ni estás acá en el pueblo. Sos un caradura. Entonces, lo primero es eso. Esa es la dinámica. Son las políticas públicas. De eso se debería encargar un político de verdad. Y una vez hecho todo este proceso, y eso con cada problema, no es que así general, hay una planificación, ¿sí? Un plan, que es lo que hay que hacer también, un plan general como pueblo, pero después tenés que ir desgranando, tenés programas específicos, proyectos, y que hay que operacionalizar cada una de estas cosas. Entonces, todo este proceso, ¿qué carajo? ¿Ustedes piensan que hicieron alguna vez estos pseudopolíticos que tenemos? Nada. Se basaron solamente en la intuición, en la improvisación, y estamos un siglo atrasados haciendo mal el ABL. No jodamos. Por eso Libertad no avanza. No hay otra cosa, no hay otra cosa. Es así nomás. No avanzan porque son unos burros. Son unos burros que solamente están ahí para hacer algunas cositas y mal. Pero se paga un sueldo a esta gente. ¿Y quién la paga? Nosotros. Porque esto es así. Con la coparticipación, ¿sí? Nación manda esa plata y tienen un sueldito todo. Y no les satisface ese sueldito además. Imagínense los caraduras que son. Es impresionante, es impresionante. Y esto no da más, por eso puse basta HDP. Basta, pero literal basta, Es ahora o nunca. Y seguramente va a ser ahora. Estoy tan convencido de que va a ser ahora. Muy convencido de que va a ser ahora. Esta es la base. Durante los próximos episodios vamos a avanzar un montón con esto, vamos a profundizar con esto y vamos a hablar, cosa difícil, porque no hacen un carajo, vamos a hablar de lo que hacen esto, que era lo que le adelantaba, las medidas que toman. Son 2, 3, y mal, pero vamos a hablar de eso. Pero lo que digo es, lo de la evolución, no se puede cuestionar hoy la importancia de la educación.
Y una de las cosas que vamos a hablar ahora, ya antes de cerrar este primer programa, es esta bandera que levantaron estos tipos hace 30 años. Y al día de hoy se escucha las pelotudeces que dicen sobre la educación. Pero quiero que piensen un poco cómo fue evolucionando todo y cómo nosotros acá como pueblo no avanzamos un carajo. 91 les estoy hablando. Fíjense cuánta cantidad de presidentes hubo nomás, desde el 91 hasta acá. Y acá tenemos una familia durante todo ese tiempo. Es increíble. 91, Menem estaba en esa época. Después llega De la Rúa. Después de la Rúa, Quilombo 2001, estaban estos todavía, o sea, entra el quilombo Rodríguez a Camaño, Puerta y todo, presidente. Después entra Duhalde, ¿sí? Después de Duhalde, Néstor Kirchner. Después de Néstor, Cristina. Después de Cristina, Macri. Después de Macri, Alberto. Después de Alberto, Milei. Y nosotros acá, pasaron casi, no sé, 11 presidentes, ponele. Y acá, ¿cuánto? 3 intendentes. Es inconcebible a esta altura. Es inconcebible. Y todo, además de los presidentes, imagínense la evolución que hubo. Por ejemplo, otra de las cosas que me apasiona, soy profesional de las políticas, sí, de las políticas públicas, pero me apasiona también la tecnología. Soy también experto, autodidacta, de años en la tecnología. Y lo que ha avanzado la tecnología en ese periodo 91 a ahora es impresionante. Imagínense ustedes que en el 90 y pico se crea Internet recién. Después salen los celulares, el ladrillo. Después se avanza hasta el día de hoy con el smartphone, el teléfono inteligente. Las redes sociales no existían en los 90, se empiezan a crear en el siglo XXI. Facebook, Instagram, Twitter, ahora X. Y es impresionante el avance que hubo en ese aspecto. Y todo debería avanzar así, todo avanza así. Solamente que acá en Libertad, por estos pseudo políticos que tenemos, no avanza como pueblo. No avanza como pueblo. Y eso es lo que tenemos que modificar y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer juntos. ¿Sí? No hay otra. Juntos y no divididos. Porque esto no va más. Y la educación lo mismo. O sea, son etapas que uno va... Nadie puede estar en contra de la educación. Que es lo que está faltando acá con estos burros. No se formaron. No se formaron un carajo para... Le queda grandísimo el cargo, o sea, literalmente. No son personas idóneas para estar donde están. Cualquiera, sí, cualquiera puede ser intendente. Pero no cualquiera puede ser el mejor intendente que se merece un pueblo. Entonces, nadie me puede venir a decir que lo que estoy diciendo es un delirio. ¿Por qué? Muy simple. Todos nosotros, yo por suerte tengo un título de grado, pero todos los padres de clase baja, media, alta, creen en la educación, creen en la formación que estos tipos no tienen. Por eso mandamos a nuestros hijos a la escuela, a la primaria, después a la secundaria, después al terciario, después al universitario, los que tenemos la posibilidad de hacerlo, que debería haber aquí en Libertad, pero estamos tan mal que ni siquiera la enseñanza inicial, del nivel inicial, están preparados estos burros para llevar adelante. Si no, vamos a hablar de este tema, pero antes de hablar de los jardines truchos, que tenemos acá en Libertad,
Vamos a escucharlo a el intendente pseudo político que tenemos acá, hablando de educación, porque ocurrió algo tan impresionante esta semana pasada que no se puede dejar de pasar. Y ese es el tema de hoy, el tema local que elegí hoy para hablar, que tiene que ver con la entrega de útiles. Para contarles que mañana, como se venía informando a través de las redes sociales del municipio de Libertad, estamos acompañando a las familias de Libertad con el inicio de clase, un aporte que hacemos como todos los años, hace más de 20 años. Así que a todos los esperamos mañana, a partir de las 8 de la mañana en el Salón Cultural, para que puedan venir a retirar los útiles para sus hijos en este comienzo de año escolar 2025. A todos los esperamos. Y ahí está, lo escucharon, lo vieron. Y paso esto nomás porque después subieron fotos, ¿sí? Esto es algo totalmente denigrante, ¿sí? Para la gente. Es absurdo, ¿eh? Y vergonzoso exhibir así de esta manera a las personas. Se sacan fotos como si fuera que entregaron una casa. Y entregaron 2 lápices, 2 viromes y una carpeta berreta. Esto es una vergüenza. ¿Cómo tratan a la gente de esta manera? Y el tipo decía, este pseudo político de intendente que tenemos, decía hace 20 años que hacemos esto. Y fíjense, y ahí está, esto que les explicaba todo el tiempo, esto, hablando de la reforma del Estado, de las nuevas funciones, de lo que hay que hacer. Ahí está cómo se quedaron en el tiempo. Algo que en alguna vez, tal vez hace 30 años atrás, estaba bien. Hoy ya no está bien hacer eso. Hoy evolucionó, ¿sí? La sociedad toda y la administración pública también. Hoy, por ejemplo, deberían estar entregando, no sé, una tablet mínimo. Mínimo, una tablet. A cada alumno de la primaria y de la secundaria. Por ejemplo. Pero no, ni eso. Y dice con orgullo, hace 20 años... ¡Sos un burro! Si hace 20 años estás haciendo lo mismo, loco. ¿Cómo te da la caripela para ponerte contento por una berretada que estás haciendo que te sale 2 pesos? Esta es la cuestión. Esto es lo que hay que decir. Y fuerte y claro. Es una vergüenza. Pero imagínense, hace 20 años, se quedó en el tiempo, literal. Siguen haciendo lo mismo. Le decía lo de la tablet. Pero si quieren un poquito más fino, no le dan mucho la cabecita, entregan guardapolvos, por ejemplo, que eso le dura todo el año, hermano. Estas 2 viromes y 2 lápiz terminan, al mes se rompen todo. Al mes. Entonces, ¿te importa la educación? ¿Te importa? Bueno, entrega guardapolvos, loco, que está caro. Y que además le va a durar todo el año. Comprarle una zapatilla a los niños también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay chicos que no quieren ir a la escuela, por eso el problema es multidimensional. Pero esto no tienen ni idea. ¿Qué es multidimensional? Van a decir, oh. Y que tiene varias aristas. Y que hay que ver todo el panorama, no solamente uno, entregamos una virome y un lápiz y no, es que en el fondo, por eso es la cuestión del análisis de políticas públicas, la identificación del problema, pero real, un diagnóstico certero, no, porque se me ocurrió, che, vamos a entregar 2 lápices, hace 20 años estábamos haciendo, sos un burro, hermano, son unos burros. Libertad no se merece esta gente, no se merece. Y vamos a luchar para voltearlo, lo vamos a voltear. En la urna lo vamos a voltear. Sí, que quede claro esto, porque después van a decir, es un golpista. Nada, en las urnas les vamos a voltear. Estoy 100% convencido, porque mientras yo exista, esto no puede seguir pasando, porque lo voy a seguir diciendo fuerte y claro en este programa, que recién es el primero, imagínense, HDP.
Entonces, ni siquiera eso, o sea, hay muchos chicos que no van por esto, porque no tienen guardapolvo, porque la zapatilla, no tienen para una zapatilla, les da vergüenza, todas estas cosas. Hacé por lo menos eso, loco. No entregues 2 viromes y un cuadernito Gloria, ¿entendés? Estas cosas son denigrantes. Y hacen todo un show ahí. ¿Qué teatro? Miserables, son miserables. Miserables, no se le cae la cara. No sé cómo tienen la cara para poner y anunciar una cosa así y después sacarse fotito con los dos útiles. Qué caraduras que son. Son unos caraduras, son unos caras rotas. Pero eso no es todo. Y acá viene la parte más brutal de todas. La parte más brutal de todas que hablo porque tengo conocimiento de primera mano de esto. De primera mano porque es una cuestión que me afecta a mí. En realidad a mi hija. Y es indignante que pase. Es indignante que pase. Los jardines municipales. Otra de las banderas que levantan hace 20 años. Hace 20 años. 20 años dicen, ¿eh? Y no, que el municipio de Libertad invierte un montón, el mayor de la provincia. No. ¿Qué carajos invierten? 2 lápices. En la provincia, que con la creación de los jardines municipales. Verso y verso y verso y verso y verso. Son truchos los jardines. Son truchos. Esto es impresionante. Insisto, hace 20 años hiciste esto. Bueno, así funciona, digamos. Está faltando esto, dijo el viejo. Vamos a hacer esto. Bueno, arrancamos. Ah, bien, bien. Hace 20 años. Perfecto. Sí, hace 20 años y todavía hoy son truchos. Es decir, no son oficiales. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque la envié a mi hija ahí, a ese lugar. Y no solamente la cuestión es que voy a hablar de esto, de los que atienden, digamos, ahí, de los que enseñan ahí, sino, peor, no está habilitado siquiera. No están habilitados los jardines municipales. Y esto, ¿saben cuándo cayó la ficha? Cuando el gobierno nacional entregó ayuda económica y los jardines no podían firmar absolutamente el formulario de ANSES porque no estaban habilitados. Una vergüenza, una brutalidad. Es impresionante, 20 años y no habilitaste tus jardines y haces una bandera de algo que es trucho, pero no solamente eso. Estás brindando supuestamente una educación de calidad, un carajo de calidad, porque no hay ni siquiera maestras recibidas, profesoras de educación inicial no hay. Hacen un cursito, por ahí se ponen la pilchita y van, y son un desastre, lo digo porque yo estuve ahí en un jardín municipal llevándole a mi hija y la maestra era un desastre. Después la hicieron volar, pero trajeron a otra, pero si no tiene título, no puede funcionar. En fin, no puede funcionar porque no está siquiera habilitado. ¿Y quién habilita? ¿Por qué le decía, el CUE se llama, el Código 1 de establecimiento no tienen? Esto habilita el Ministerio de Educación. Hay una ley nacional, hay una ley provincial de educación. Y de esto se encarga la provincia, ¿sí? Y el Consejo General de Educación. Y les voy a leer esta parte de la ley porque esto es determinante. Y cuando uno analiza leyes y demás, tiene que leer textual. Bien, entonces vamos con el artículo 23 de la Ley Provincial de Educación. Dice: los jardines de infantes o unidades escolares que presten este servicio, sean de gestión estatal o privada, deben estar autorizados y supervisados por las autoridades educativas de la provincia. Esto es extensivo a las actividades pedagógicas de los jardines maternales dirigidos a niños menores de 3 años, las que deben estar a cargo de personal docente especializado, profesor de nivel inicial, profesor de educación preescolar o profesor nacional de jardín de infantes. Mamita, qué irresponsables que son.
Son una vergüenza estos tipos. No pueden a esta altura del partido levantar la bandera de la educación y rompe la bandera, rompe un carajo, no rompe nada. No pueden tener en funcionamiento y levantar bandera de la mejor educación de la provincia que más invierte, si ni siquiera los jardines de infantes municipales están habilitados por la provincia de Misiones, no están habilitados por el Ministerio de Educación Provincial, por el Consejo General de Educación. Esto es un escándalo, realmente es un escándalo, y espero que la provincia tome cartas en el asunto además, porque no puede ser que 20 años esté funcionando esto y de la manera ilegal, ¿sí? Porque no está sujeto a la ley. Así que esto es un escándalo. Y este caso elegí porque es el que describe totalmente la ineptitud de estos tipos que están gobernando hace más de 30 años en este pueblo. No solamente, ahí en esto también entra el otro chorro, porque durante esos 8 años que estuvo el chorro más grande de Libertad, tampoco solucionó este tema de los jardines de infantes. Son todos unos pseudo políticos, crotos, forros y garcas. No tienen absolutamente nada que aportar a este pueblo. Nada. Y solamente tuvieron ahí, hasta el día de hoy, por hacer pseudopolítica. Y voy terminando con esto. ¿Qué es la pseudopolítica? Es esto. Esto que todo el mundo dice, pero la política son todos lo mismo, la política es sucia. No, la política no es sucia. La política es esto que les decía, resolver los problemas de la sociedad. El político se tiene que encargar dentro de la actividad de la política a resolver eso. Eso es política. Todo lo que ustedes conocen como política, como políticos, no es. Les aseguro que no es. El clientelismo que utiliza a esta gente para mantenerse en el poder, eso no es política, es pseudopolítica. Esta práctica que hacen de entregar 2 lápices es la que llevan a la práctica en cada estamento, digamos, de la municipalidad. Migajas se entregan, hacen clientelismo político, ni hablar del día del voto y demás. Este es el modus operandi de esta gente. Y hace alarde, y le dice a la gente, sacate una fotito, sos un hijo de perra. No podés ser así, ¿me entendés? Entonces eso no es política. No es política. No es política. Y lo voy a decir siempre en este programa. Por eso, hartos de pseudopolíticos, eso es lo que son. Utilizan a la política para beneficio propio. Pero no les basta, insisto. Esto es lo más terrible de todo. No les basta el salario que cobran, que les corresponden por ser funcionarios. No, van por más. Porque hay un presupuesto, de eso también vamos a hablar, de más de 2.000 millones de pesos que manejan estos pseudos políticos. ¿Y a dónde está ese dinero? Es impresionante todo lo que ocurre en Libertad, pero no más. Basta de pseudo políticos. Basta, hartos de pseudo políticos. Así que espero que les haya gustado este programa, espero que sigan reaccionando, compartiendo, porque es la única manera de hacer algo para cambiar a esta gente por el bien de todo el pueblo, porque ellos están para interés particular, o sea, por eso la política está para el bien común, insisto. No, ellos están por el bien particular, el bien de su familia, de sus conocidos, de sus amigos y demás, y el pueblo nada, absolutamente nada. No hacen, uno porque son burros, otros porque no quieren. Entonces estamos en el horno. Son parte del problema de Libertad, lamentablemente, cuando deberían ser parte de la solución.
Basta HDP.